Primera Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias. En este día tenemos el gran privilegio de tener tu palabra delante de nosotros y poder estudiarla. Gracias, Señor, por haber sido tan generoso, haberte revelado, Señor, y no nos dejaste solos, nos dejaste con la guía de tu Santo Espíritu, Señor, la dirección de tu palabra. Gracias porque tu palabra está, Señor, no solamente para guiarnos a vida eterna, sino también para gobernar nuestras vidas en este camino de santidad, que podamos ver, Señor, cómo eres tú, que te puedas revelar a través de tus obras, podamos saber cuál es tu carácter y nosotros como hijos amados tuyos podamos imitarte, solamente en el poder de Cristo y en el del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que tenemos. Te pido en tu gran misericordia que puedas estar usando a este siervo inútil, Señor, solamente para tu gloria, para tu honra, y que todos, Señor, aquí podamos, Señor, buscar tu palabra, seguirla y amarla. Oramos, Señor, pidiendo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hace un tiempo atrás recuerdo que cuando todavía yo andaba en mis primeros pasos dentro de la iglesia, había muchas bendiciones, muchas cosas que uno iba conociendo, y la verdad es de que yo recuerdo que en este camino de aprendizaje, las primeras exhortaciones que yo empecé a ver me empezaron a llamar la atención, las primeras veces que se llamaba la atención una persona u otra, ¿ok? Así que uno de los primeros encuentros que tuve fue con un hermano que era muy mayorcito, era muy mayor, y él venía fielmente a la iglesia hasta que un día no asistió. Y el pastor, en ese entonces, el misionero que había fundado la iglesia con un muy buen corazón, resulta que me dijo: Ángel, vamos a visitar a este señor que viene a nuestra iglesia fielmente, es muy mayor, pero no vino el día domingo, así que vamos a visitarle. Él vivía cerca de la iglesia, unas 3 a 4 cuadras, así que fuimos a su casa, tocamos la puerta y de repente salió el hermano. Y el pastor lo miró y le dijo: quisiera saber, hermano, estamos preocupados por ti, no has venido el domingo, ¿qué ha pasado? Y él, con toda honestidad, le dijo: pastor, va a disculpar, es que me quedé a lavar mi ropa, no me dio tiempo. Y no me voy a olvidar las palabras del pastor esa primera vez. Estaba con mucho amor por el hermano, pero creo que no le gustó mucho la justificación o la excusa que había dado, que no fue a la iglesia por qué cosa, por lavar la ropa. Así que pronunció las palabras que no se me ocurrió que iba a decir el pastor. Lo miró a los ojos a ese señor muy viejito y le dijo: hermano, voy a orar para que Dios te quite tu ropa. Y a mí, ¿qué? Hermano, tú tienes que venir a la iglesia. Si la ropa es un tropiezo para tu vida, tal vez tienes mucha ropa. Y yo estaba tratando y veía su corazón, su muy buen interés, y tenía razón. Ahora, la manera en la cual yo trato con los hermanos que se atrasan es diferente. También busco exhortar. Y a mí me gusta preguntar, me gusta decir: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿O por qué no viniste? Porque tal vez le puedo estar reprendiendo: hermano, impuntual, y tal vez tuvo un accidente su misma madre, ¿no? Así que es muy prudente que vaya a atender a su madre. Así que lo que normalmente hago es preguntar cómo te fue, y eso es algo que aprendí con el tiempo. Pero resulta que a medida que pasan los años también he aprendido que te voy preguntando. Y si tienes una muy buena razón y me dices: pastor, tuve un pequeño percance, llegó un familiar de afuera y por eso no llegué o no vine a la iglesia, podría comprenderlo. Y luego la siguiente semana, si vuelves a atrasarte o vuelves a llegar tarde, con todo amor y todo cariño, te voy a preguntar lo mismo. Y si vuelves a decirme una respuesta así, te voy a decir: hermano, cuidado, ya son 2 veces. Pero
Resulta que puedes tú y yo, podemos tener una muy buena razón, justificación, pero si esta justificación se va repitiendo continuamente, esa continuidad de justificaciones correctas se convierten en un cúmulo de una justificación que no es suficiente. Hay algún problema, ¿ok? Así que quisiera que ahora veamos estos requisitos que se nos presenta en la palabra de Dios para los obispos, más como si fueran mandamientos u obligaciones que los obispos deberían cumplir. O sea, quiero dejarme entender, estas son cualidades de las personas que son candidatos para ser pastores, obispos y diáconos. Son cualidades, no son simplemente cosas que hacen. Por ejemplo, cuando hablamos de que tiene que tener a sus hijos en sujeción, es una cualidad de líder que dirige a su familia y esta cualidad refleja que sus hijos se someten a él por lo general. O sea, usted tiene un común denominador que sus hijos se someten a él con toda honestidad. No significa que un día el pastor le dice a su hijo, hijo, ve al auto, tráeme una cosa, y su hijo le mira feo y le dice, no, papá. Y tú lo miras, ¡ay! Su hijo no se le somete, entonces el pastor no está cumpliendo este requisito, queda descalificado. ¿Entiendes? Va más allá de una falta. Es una cualidad que estás viendo en esta persona ausente. Genuinamente el común denominador es que sus hijos no se están sometiendo, no están viniendo a la iglesia cuando todavía viven en la casa del pastor. Están viviendo en la calle como el mismo diablo, hacen su vida como si fueran hijos de Satanás, pero son hijos del pastor, dentro de la casa, cuando todavía están sobre el techo, donde deberían someterse. Así que estamos hablando de cualidades más que simplemente un mandamiento. Es lo que la palabra de Dios nos va a estar mostrando. Son cualidades de carácter y no simplemente una lista de obligaciones. Por lo tanto, vamos a comenzar con la primera palabra o el primer término que se nos explica aquí en la palabra de Dios, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra irreprensible se va a usar 2 veces en este texto, no solamente para los requisitos para los obispos, sino también para los diáconos. La diferencia es que son 2 palabras griegas diferentes. Irreprensibles, los obispos. Irreprensibles, los diáconos, pero son 2 palabras griegas. Pero déjame dejártelo un poco más claro. No significa que no tiene ningún solo pecado o es perfecto. Significa que no tiene donde lo vas a aprender a agarrar. No tiene una orden de captura, como si diríamos así. No tiene un llamado a juicio descalificador. Como todos nosotros, hay faltas que tiene, pero no hay una falta descalificadora con respecto a qué, a la siguiente lista de cualidades que vemos. Es irreprensible en todo lo que sigue en adelante, en su hogar, en su vida personal y en su vida de testimonio con el mismo mundo. Es irreprensible. No hay donde agarrarlo o prenderlo. No tiene un llamado a juicio descalificador. Eso es lo que está haciendo mención. Ahora, hay un pasaje que tal vez nos ayude un poco a entender esto. Cuando teníamos en el Antiguo Testamento sacerdotes, había requisitos también para los sacerdotes que eran los que intercedían entre Dios y el hombre, ¿verdad? Vamos brevemente a lo que es el libro de Levítico capítulo 21. Muchos piensan, algunos grandes teólogos piensan que Pablo está haciendo referencia también a este pasaje. Levítico capítulo 21. Verso 17. Levítico 21, verso 17. Y dice la palabra de Dios así: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Está bien? Estamos hablando entonces ahora de este ministerio de sacerdocio y le está diciendo esto a Aarón. Tus descendientes están bien, van a estar sirviendo todo lo demás, pero no van a estar sirviendo, dice el texto, el que tenga algún, ahora tenemos que ser honestos, algún defecto. Está hablando de defectos físicos, por si acaso. ¿Hay alguien acá que no tenga ningún defecto para que empecemos a jugar a desbaratar su argumento? En sí, cuando nosotros vemos ahora todo lo que es efectos visuales y en computación, se dieron cuenta que cuando querían recrear el rostro de una persona, lo hacían muy perfecto, demasiado simétrico, y el ojo humano se da cuenta
por más que sea muy avanzada la tecnología, hay algo que no anda bien porque todos tenemos defectos. No hay una simetría perfecta. Si quieres sorprenderte, anda al espejo el día de hoy y empezar a asustarte. Hay defectos que tenemos, puntos, marcas, una oreja más grande, más pequeña que la otra, un ojito un poquito más arriba que el otro, separaciones. Todos estos defectos existen, pero ¿a qué está haciendo referencia el texto entonces cuando dice que no tiene que haber ningún defecto? Y nos dice la palabra de Dios ahí mismo, si prestan atención, dice así. 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, o estamos hablando ahí de personas que han sido eunucos. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. De tal manera que cuando estamos viendo que alguien es irreprensible, no estamos hablando de que alguien sea perfecto, porque todos tenemos imperfecciones, todos pecamos en muchas veces y de muchas maneras y confesamos diariamente nuestros pecados. El que dice que no tiene pecado, ¿qué nos dice que es Juan? Es un mentiroso, porque todos nosotros pecamos, pero andamos en continua confesión y en santificación. ¿A qué está haciendo referencia en irreprensible? No hay un defecto tal que lo descalifique. Y estamos haciendo referencia a la lista de cualidades que están adelante. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de que este varón tiene que ser irreprensible en este sentido. Ahora nosotros tenemos que andar atentos como hermanos en el Señor. El llamado en aplicación es el siguiente. Cuando nosotros estamos entre hermanos tenemos que buscar también ser irreprensibles. No solamente defectos que nos descalifican del pastorado, sino que como creyentes estamos viendo corregirnos unos a otros constantemente para poder agradar a Cristo. Todos los mandamientos que tenemos para que los obedezcamos en el poder del Señor y en el poder del Espíritu, es para que ahora nos apoyemos unos a otros. Y tenemos que andar observando nuestros defectos, pecados y llamándonos la atención en amor. Amén. El objetivo es este, que tú puedas ver a los candidatos e incluso a los pastores y cuando llegue el momento también puedas llamarles la atención en amor. ¿Es así? Te lo está diciendo ahora un pastor, porque el pastor Ángel está viendo que hay un común denominador también en las iglesias, donde tenemos como si los pastores fueran los intocables, ¿verdad? Mucho cuidado. No existen pastores intocables, más bien el llamado que yo les doy es a que podamos ejercitarnos en poder reprendernos unos a otros, pero también a las autoridades. Ahora, si quieres practicar un poco cómo llamar la atención al pastor, te recomiendo que hables. Hay una hermana que me reprende siempre. Se llama Mariel Guamán, es mi esposa. Ella tal vez te va a dar algunas indicaciones. Y hermano, estamos para poder apoyarnos. Y este llamado es un llamado constante a que podamos observar estas cosas, porque tú tienes que ver estas correcciones necesarias que necesitan tus autoridades, tus diáconos, tus pastores, las necesitan. Y si tú no estás viendo esos errores que debes corregir, que no lo descalifican, ¿cómo vas a ver entonces los errores que sí los descalifican? Si tienes miedo de decirles cosas pequeñas, ¿cómo le dirás las grandes que realmente los descalifican? Y es allí, con buenas intenciones de tener pastores que amas, pero no les quieres apuntar nada, de donde vienen los papistas, como yo le podría llamar. ¿Quiénes son estos papistas? Son aquellos que tienen en alta estima, como si fuera el Papa, que no se equivoca jamás, a los pastores. Y obviamente ahí hay gran error y gran peligro, porque por más que amemos a nuestros pastores, ¿qué pasa si un día llegase a estar como pastor alguien que no debería estar? Pero la palabra de Dios nos dice que se va a manifestar y debemos sacarlo porque no cumple las características. Pero si no te has ejercitado en poder estar reprendiendo entre hermanos e incluso al pastor, cosas que no lo descalifican, las cosas que lo descalifican no podrás reprenderle y ese perverso se quedará en el pastorado y causará gran problema. Pregunta para ti, hermano y hermana.
Si tú vas a la terminal de buses, tienes un viaje para poder viajar a otro departamento y resulta que estás entrando al bus y encuentras que el chofer está con una botella de alcohol. ¿Qué haces? ¿Te subes o no te subes? Depende, pastor. Me acerco a saludarle y le digo, ¿cómo está? Y empiezo a aspirar a ver si siento algún aliento de alcohol y sí, está alcoholizado. ¿Te subes o no te subes, pastor? Estaría loco. Le llamo, le grito, hablo a la policía, saco mi celular, lo filmo. No me puedo subir a ese auto, no quiero morir. Muy bien, felicidades, buen trabajo. Cuidas tu vida y cuidas tu cuerpo. Ahora mi pregunta es, ¿cuidas tu alma? ¿Cuidas tu alma? Hermano, las autoridades tienen que ser irreprensibles y si hay algo que los descalifican, no debes tolerarlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos va a marcar. El título del mensaje se llama Examen de Teología Viva. ¿Por qué? Porque algunas personas se preguntan y dicen, pastor, estos requisitos que se presentan aquí son de carácter. Y solamente hay uno que habla un poco acerca de lo que es enseñanza, dice apto para enseñar. Pero el resto son de carácter, pero yo le llamo, este es un examen de teología viva, porque si el pastor tiene que ser irreprensible es porque entiende la santidad de Dios. Dios es santo y nos llama a vivir vidas santas, como los sacerdotes tenían que tener una placa en su frente que decía santidad a Jehová. No podían quedar descalificados. El pastor también. No es solamente carácter, es carácter que fluye a través de una sana teología. Conoce la santidad de Dios, respeta la santidad de Dios, sabe que esta iglesia es de Dios. Él la compró con su sangre. Conoce tan bien el tema de la santidad de Dios que obviamente vive de manera irreprensible. Ese es el carácter de Dios. O sea que no tienes que solamente preguntarle, querido hermano, tú conoces de la santidad de Dios y Él te va a dar la definición, la palabra hebrea, la palabra griega, te va a empezar a llevar por toda la Biblia, pero es descalificado para el ministerio. No, tiene ese conocimiento y lo vive a través de una vida irreprensible. Hay cosas que le puedes llamar la atención, pero no hay nada que lo descalifique. Y él anda en continua santificación. Segunda característica que vamos a estar viendo, segunda cualidad, dice en el punto número 2, el verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, y mira lo que pone al lado, marido de una sola mujer. Y aquí, hermanos, es importante porque les cuento que cuando yo empecé el trabajo pastoral hubo un pequeño debate porque yo estuve pastoreando todavía mis primeros 2 años aproximadamente, pastor soltero. Estaba de novio con Mariel. Mariel se había ido 1 año a Puerto Rico, luego regresó y estuvimos 1 año más acá. Pero la pregunta que tengo para ti es esa, ¿será que un pastor soltero puede estar como pastor? Y hay muchos que ponen este verso y van a decir, no, marido de una sola mujer. Pero aquí está hablando más que el estado civil, está hablando acerca de la fidelidad de pacto que tiene que llevar este hombre con su mujer. Es fiel a ella. Está siendo un ejemplo de Cristo y la iglesia. Esa fidelidad de pacto, él es un ejemplo con su esposa. La respuesta que yo daba o que también aprendí con respecto a, pero ¿y qué pasa si es literal? Marido de una sola mujer, casado tiene que ser. Pues si vas a tomar literal esto, tendrías que tomar también literal el siguiente requisito que dice que tenga sus hijos en. Entonces no es solamente suficiente que sea casado, también tiene que tener. Pues entonces, pastor casado, descalificado, no tiene guaguas. Pero luego resulta que dice, ya está embarazada, voy a tener un hijo. Felicidades, descalificado, porque aquí dice hijos en plural, más de uno, y en griego está en plural. Descalificado el soltero, descalificado el casado, sin hijos, descalificado el casado con un hijo, tiene que tener 2. Y si tiene 2 y luego Dios no quiera, se le muere uno, ¿qué pasa? Descalificado. No, hermano. No está hablando acerca de estado civil o cuántos hijos tiene. Está hablando acerca de una fidelidad. Significa más que un simple estado civil, significa esta fidelidad de pacto ejemplar. En el libro de Efesios capítulo 5, si vamos brevemente, solamente para hacer referencia, yo sé que ustedes ya saben, yo sé que ustedes han estudiado, yo sé que ustedes conocen que el matrimonio es un cuadro, una sombra de Cristo y la iglesia,
Pero vamos a leer una vez más para reforzar esta enseñanza que está en la palabra de Dios. Verso 31 del capítulo 5 de Efesios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿De qué está hablando esto? Pues pastor, está haciendo referencia a Génesis y en el contexto está hablando del matrimonio. Así que está hablando en los matrimonios. El hombre y la mujer dejan a su padre y su madre, se unen y son una sola carne. Está hablando de una unión física, pero más allá de eso también, delante de los ojos de Dios, ya no son dos, son uno. Nada los puede separar, solamente la muerte. Pero para tu sorpresa, eso dice el verso 31 y el verso 32 dice así. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, Cristo y la iglesia, el novio y la novia, las bodas del Cordero. Génesis empezó con una boda, Apocalipsis termina con otra boda. ¿Puedes darte cuenta, hermano, que Cristo tiene un amor de pacto con su iglesia, con sus escogidos? De tal manera que nosotros estamos viendo aquí que el pastor tiene que ser fiel a su esposa, una fidelidad que se trabaja entre marido y mujer. Si hay algún pastor que ha sido divorciado dentro de la vida cristiana, ya no está habilitado para poder trabajar como pastor. Voy a tratar de decirlo con más amor. Tal vez hay alguien acá que como creyente se divorció. Hubo conflicto, un divorcio que lo descalifica y tiene pasión por servir, don de enseñanza y mucha pasión. Hay muchas cosas en las cuales puedes servir en la iglesia. Muchísimas. Porque Dios se deleita en usar vasos viles que Él ha limpiado. Pero este cargo de obispo ya no puedes ocuparlo porque has sido descalificado. Hay consecuencias que se tienen del pecado. Hay muchas cosas que puedes servir, pero no de pastor. No son normas que yo estoy imponiendo, son normas bíblicas. Y si quieres respetar el orden de Dios, como has visto en Génesis, un hombre y una mujer, y tú te paras en la plaza en contra del movimiento LGBT a decirles hombre y mujer, y te digo amén, de la misma manera, esos mismos labios que han dicho un hombre y una mujer dicen que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Alguien que ha cometido fornicación, adulterio, un matrimonio no ejemplar de la unión fiel de pacto, lo descalifica. Una vez más, ¿por qué? Veamos esto. ¿Esto qué tiene que ver con la teología? Una vez más, decimos, y tiene que ver todo. Debido a que nosotros también en medio de la teología recordamos que creemos en una teología de pactos, sea como estés en tu estudio, conocemos que hay un Dios de pactos. El antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto de obras. Hay un libro que estaba leyendo que nos hablaba incluso, una vez que tú tengas tu teología de pactos muy clara, hay implicaciones para tu escatología. O sea, si quieres tener una escatología, eventos futuros de una manera sana, pues más vale que tengas una teología de pactos. Y un capítulo entero se dedica a hablar acerca de las implicaciones de la teología de pactos para la escatología. Pastor, no tengo ni idea de lo que está hablando, algunos tal vez digan. ¿Sabes qué te quiero decir, hermano? La primera implicación directa de tu teología de pactos está en tu matrimonio. Porque resulta que tú y tu esposa son un cuadro del pacto de Cristo con su iglesia. Así que hay una implicación directa que el pastor, si tanto conoce de teología de pactos y el pacto de Dios, tiene que reflejarlo ¿dónde? En su matrimonio. Y es así, hermanos, cuán importante es entonces que se pueda tener esto. Y te sorprenderías, hermano. Yo creo que te sorprenderías personas que te pueden hablar de teología de pactos que tal vez tú no conoces muy bien, pero su esposa no es nada más que un adorno, ni la consideras. No ves un reflejo de Cristo y la iglesia en su matrimonio. Y te lo digo con amor, yo también lo he visto casos donde realmente su esposa no importa, literalmente así. Su esposa no importa. En las decisiones que se toman, no importa.
Pero para hablar de teología de pactos, erudito, para vivir el reflejo, hay una gran carencia. De tal manera que este pastor también no solamente conoce de los pactos de Dios, porque vive esos pactos de Dios en el pacto de unión que tiene con su esposa, que es un reflejo de Cristo y la iglesia. Avancemos un poquito más, hermanos. Antes de avanzar, en la aplicación, hermanos, tenemos que velar que no tenemos que tolerar que se esté incumpliendo esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque va a haber excelentes excusas para que tú puedas tolerar esto. Tal vez hay algún candidato, alguna persona que no cumple este requisito, pero predica muy bien, enseña muy bien, administra muy bien. Y hermano, ese es el modo de pensar del mundo. Ese es el modo de pensar del mundo, del príncipe de este siglo, de Satanás. Y déjame decirte por qué. Cuando se escoge un presidente en Bolivia, ¿se considera un poco su matrimonio? ¿Hay algún requisito de eso? No solo si está casado o soltero, que tal vez hasta eso quisieran poner. Se coloca la edad, pero ¿se habla de que sea fiel a su esposa? Si fuera ese el requisito, ¿cuántos estarían calificados o descalificados? Pastor, nos quedamos sin presidentes. ¿Qué hacemos? En Estados Unidos, aquí, cerca, personas que han llevado matrimonios muy viles, engañando a la mujer de su juventud, y tú estás votando, y yo, nuestros grandes candidatos. Hermano, en el pastor no se tolera eso. Y espero que tú no estés practicando la tolerancia. Esas cosas se marcan, y en la iglesia, que es propiedad de Dios, de la misma manera, hermanos. Nosotros tenemos que ver que debe cumplirse este requisito de fidelidad. Avancemos, hermanos, dice la palabra de Dios. Verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí va a decir la palabra sobrio. No es un uso exclusivo de alcohol que se está haciendo mención aquí cuando dice sobrio, ¿ya? ¿Qué es lo contrario de sobrio? ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio, pastor. Ebrio. Pero esta palabra sobrio no es exclusiva para el alcohol, porque más abajo, más adelante vamos a tener que dice no dado al vino, que ahí hace referencia a eso. Estamos hablando de una sobriedad que no hay nada que está nublando su mente para ejercer vigilancia o juicio. No hay nada que lo controla. En sí, esta palabra está haciendo énfasis a influencias externas como el alcohol y otras cosas más que pueden influir en su juicio. Tiene que ser sobrio, ya que el pastor está velando, está haciendo juicios, está como un vigilante, pues no hay nada que puede externo que tiene que nublar su juicio, tiene que andar muy consciente. Algunas traducciones en inglés han puesto clear-minded, o sea, de mente clara, que ve bien las cosas, no está con la mente nublada por otras cosas. De tal manera que esto tenemos que observar en cosas que puedan descalificarlo, excesos, así como si fuera el exceso del alcohol, que el alcohol no es pecado, pero la abundancia de alcohol lo controla. ¿Qué abundancia en su vida lo está controlando? ¿Qué es eso que lo está controlando? Tal vez el pastor tiene otro trabajo, pero que se dedica tanto y tanto y tanto y tanto que lo está controlando. ¿Tendrá algún hobby, algún deporte, algún pasatiempo? ¿Tendrá algo, pero que lo está controlando en tomar decisiones? ¿Profesión, carrera o cualquier otra cosa? Recuerda que nosotros somos fábricas de ídolos. Puede ser cualquier cosa que lo está controlando. Pero déjame decirte tal vez un tip para que puedas reconocer si hay algo que te controla a ti o puede estar controlando a estos candidatos. El tiempo. El tiempo es un revelador muy crudo. Te va a decir claramente qué es aquello que está controlando tu vida. En qué estás pasando tiempo. ¿Qué es aquello que no puedes dejar, que te dicen, ya basta, déjalo? ¿Qué es aquello que te está nublando la vista? Algo externo. Y obviamente este candidato tiene que ser sobrio. No se habla solamente de alcohol, sino algo que domina y que va a estar causando caos en su vida
porque lo está controlando. Puede ser cualquier cosa, incluso hasta hay cosas que parecen piadosas. Déjenme que les voy a dar un ejemplo. Hay un pastor muy bueno que tal vez ustedes han escuchado sus predicaciones. A mí me encanta, Sugel Michelén. Y él estaba explicando que cuando le llaman para decirle, venga a nuestra conferencia, quisiéramos invitarle, él dice, lo siento hermanos, no puedo, mi agenda para visitar iglesias está llena. Y uno dice, tan llena, o sea, todos los domingos para en todo lugar. Pero hablando con él, resulta que cuando le hacen una invitación, él tiene que hablar con su iglesia, porque no puede parar más tiempo fuera de su iglesia que dentro de su iglesia. Hermanos, por más pastor famosísimo, experto, querido, amado, hombre de Dios, ungido, lo que quieras llamarle, debe congregarse en su iglesia local y ni modo que pase más tiempo fuera que dentro. Si un hermano me dice, pastor, yo no voy a poder venir de los siguientes 3 meses, solo voy a venir 1 o 2 reuniones, hermano, voy a estar asustadísimo. Dime, ¿qué ha pasado? Y no importa si me dices que, pastor, tengo que ir a predicar, no importa. ¿Sabes cuántos grandes pastores han terminado como una gran vergüenza para la iglesia cristiana? Una vergüenza incluso en fornicación, porque paraban más tiempo fuera de su iglesia que dentro de su iglesia. Así que este pastor Sugel decía, tengo que pedir permiso. No puedo pasar tanto tiempo fuera. O sea que no te voy a decir ahora su calendario, pero posiblemente una vez al mes lo dejan viajar. Después tiene que estar, ¿dónde? Pues en su iglesia local. Esto que te controla, mira bien eso, ese ejemplo era interesante. Puede parecer piadoso, bueno, y ser usado por Satanás para una perversidad. Así que tiene que ser sobrio. Y recuerda que todo aquello que quiera controlarte va a tener buenas razones y justificaciones piadosas para convencerte. Mucho cuidado. Luego dice prudente. Aquí también tenemos que marcar lo siguiente. La palabra griega que se va a usar aquí es sofrón. Lo curioso es que esta palabra prudente que dice la palabra de Dios en estos requisitos se traduce como sobrio también en el libro de Tito, capítulo 1. Ahora un rato. Pero pastor, aquí dice en mi Biblia, es necesario que el obispo sea sobrio y prudente. Sí, son 2 palabras diferentes. Pero esta palabra prudente se tradujo también como sobrio en Tito. ¿Por qué? Porque habla de la misma manera de un control. No te está controlando nada externo, pero también nada interno. Esta palabra sofrón en el griego es la raíz para nuestro diafragma. No se nota mucho ahorita en el español, pero sí es la raíz para diafragma. ¿Qué función cumple el diafragma? Resulta que es un músculo que tenemos que nos está ayudando a controlar nuestra respiración. Inhalar y exhalar. Si funciona mal tu diafragma, ¿qué pasa? Está funcionando mal algo interno que regula y controla el correcto funcionamiento de tu respiración, oxigenación, cuánta oxígeno hay en tu sangre. Si no funciona bien eso, hay un desbalance y serios problemas para el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Cuando hablamos de prudente, estamos hablando de una palabra semejante a sobrio. No hay nada que te controla, que te daña, pero estamos hablando de algo interno. Ya no son solamente influencias externas, sino también las internas, porque tú y yo tenemos carácter, carisma, cosas muy naturales que parten de nosotros, ¿verdad? Esas cosas naturales están siendo controladas, no tienen rienda suelta. No es de que tú hablas al hermano o a la hermana y cuando te dicen es que así soy yo. No es de que así eres tú. El Espíritu Santo tiene que obrar para controlarte. Por eso tienes que ser prudente, sobrio, porque es la obra del Espíritu Santo controlándote de influencias externas, pero también de influencias internas. Hace un tiempo atrás, años atrás, muchos años atrás, estuve escribiendo una lista de las cosas que no me gusta de mi madre. Mi madre no ha venido el día de hoy. Ay, estoy más tranquilo. Voy a buscarla después, pero lo que voy a decir es muy interesante. Dije todas las cosas que no me gustaban. Y después de escribir las cosas que no me gustaban y orar por esas cosas, me di cuenta que esas cosas, ese carácter de mi madre que no me gusta,
resulta ser que son cosas que yo también tengo. Y era un shock para mí en decir, pero si yo, Señor, transforma mi corazón, odio estas cosas, pero yo las tengo. Y hermano, cuando hablamos de alguien que es prudente, Sofrón, como el diafragma, está controlando esas cosas inherentes en ti que son perversas y dañan si no tienen un control. Necesitas estar bajo control del Espíritu Santo. Esta palabra significa también balanceado, sin extremos que dañan o afectan el correcto funcionamiento, un control interno para un correcto funcionamiento. Así que tiene que ser este pastor o estos candidatos, ¿cómo tienen que ser? Prudentes. Y esto es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener esa prudencia, ese control. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vemos teología en esto? Y vemos en el siguiente punto, ya que cuando hablamos de ser sobrios o ser prudentes, estamos hablando acerca de que tenemos que ser, ¿qué era lo contrario de sobrios? Hay una influencia, hay un control que tiene el alcohol en la ebriedad, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino más bien seamos llenos del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu Santo. Esta persona va a ser sobria y va a ser prudente porque está siendo controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirte con esto? Volvemos a teología viva. ¿Sabes qué es esta teología viva? Este pastor no solamente va a pasar un examen de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. ¿De qué se trata el Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Cuéntame, ¿tienes una correcta teología y doctrina del Espíritu Santo? Claro que sí. No solamente porque puede llenarte un examen y aprobarlo, sino porque está viviendo lleno del Espíritu Santo. Este es un reflejo de que Él conoce esta doctrina del Espíritu Santo, que nos controla, nos guía y nos dirige y nos ayuda a mortificar nuestro pecado. Hay un autor que les recomiendo que puedan leerlo, John Owen, y resulta que él escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. ¿Qué te parece ese nombre? A mí me encanta el nombre. Hay títulos que ponían antes que tal vez deberíamos una vez más contagiarnos, tal vez. El libro de John Owen se llama La mortificación del pecado. Tal vez algunos lo han leído y les felicito, está muy bien. Y sabes qué es curioso, que se ha hecho muy famoso porque ha estado escribiendo ese libro, La mortificación del pecado. La última vez que revisé una de las ediciones tenía como 173 páginas, más o menos. Te comento algo, la otra vez estaba hablando con un hermano, estoy queriendo dedicarme los días miércoles en sí. Había una opción de trabajo que tenía los días miércoles, pero yo no tengo mucho tiempo porque tengo que dedicarlo a la iglesia y también a los estudios, pero dije, los días miércoles me voy a estar ocupando porque quiero escribir un libro. Y un hermano me decía, qué bien. Y un pastor de Santa Cruz hace tiempo me dijo, necesitamos hermanos y pastores bolivianos que escriban libros. Así que dije, muy bien, vamos a aprovechar esta oportunidad. Dios mediante este año vamos a escribir un libro. Hermanos, tal vez por la gracia de Dios, final de año estemos viendo un fruto 100, 120 páginas. Y es mucho sacrificio. Pero John Owen, en su libro que se llama La mortificación del pecado, un libro excelente, 176 páginas aproximadamente, es el mismo autor que escribió Neumatología, un libro que tiene 1300 páginas. Si alguna vez te has preguntado cómo un hombre de Dios escribe un libro tan práctico de la mortificación del pecado y hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿cómo? Es el mismo hombre que escribió 1300 páginas del estudio del Espíritu Santo. ¿Quieres llevar una vida santa? Tienes que conocer cómo es el Espíritu Santo, el ministerio que hace en ti. Pero pastor, es imposible que yo viva una vida santa si usted supiera cuánto lucho. Es que no has entendido el poder del Espíritu Santo que obra en el creyente, la obra milagrosa que Él realiza. Que sea sobrio, que sea prudente,
es porque este pastor, este candidato sabe de neumatología, porque la vive una vida santa, en control del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, dice el texto, sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice decoroso? Está hablando de ordenado, está hablando de externa e internamente. Hace un tiempo atrás, algo que me sorprendió en Estados Unidos, hace muchos años atrás cuando estaba allí, que había algunos anuncios para buscar pastor. Así como trabajos, había anuncios. Y en estos requisitos que estaba viendo, había varios, pero me llamó la atención uno que decía, en medio de todos sus requisitos, que sea un buen líder, que trabaje y toda la teología, con preferencia a estos títulos que tenga universitarios. Pero había un índice que decía, con higiene, que tenga higiene. Ahora, no sé tú, pero lo primero que dije yo, ¿qué habrá pasado en esa iglesia para que tengan que poner que el pastor tenga higiene? Queridos hermanos, cuando hablamos de este decoro que está mencionando aquí, involucra todo eso. Un orden externo y también interno. Un orden que nos está mostrando. La palabra griega aquí que se está utilizando es la palabra cosmión, de donde nosotros tenemos la palabra cosmos. ¿Qué es el cosmos? Estamos viendo una serie de cuerpos orbitando de manera ordenada. Tú puedes ver y decir, wow, hay tanto en el cosmos, pero todo eso está ordenado. O sea que, hermanos, estos candidatos, así como todos nosotros, tenemos muchas cosas que hacer. Mujeres, el día de hoy yo las admiro, son madres, son hijas, son abuelas, son tantas funciones, están en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, lo mismo los maridos, los hijos y demás. Es una serie de complejidades ordenadas. ¿Y cómo podrías tú describir el orden, hermano o hermana? Déjame decirte tal vez algunas cosas que vinculan al cosmos. Hay ciertas leyes gravitacionales donde en este orden vas a tener más peso por ciertas cosas y hay cosas que tienen que orbitar con el centro de algo que vale más, de tal manera que son vidas ordenadas, externa e internamente. Estamos hablando de este sistema de complejidades. Por si acaso, esta misma palabra, cosmión, se utiliza en el capítulo 2, cuando se habla de las mujeres y su ropa. Capítulo 2, verso 9 dice así, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y ahí está la palabra cosmión, cosmos. Con una ropa, y lo tradujeron ahí, con decoro, ordenada. Ahora yo tengo una pregunta a ti cuando hablamos de orden, ¿está bien? ¿Recuerdas la ilustración que siempre te pongo cuando les hablaba a mis hijos y les decía a la pequeña cachorrita que la llevaba al kinder en sus primeros años y la miraba con amor y con ternura y le decía, mi amor, te amo? Y ella me decía, también te amo, papá. Y le decía, ¿a quién amo más? ¿A ti o a tu mamá? ¿Y qué decía la pequeña? A mí. ¿Y qué le decía yo? No, hijita. Te amo mucho, pero amo más a tu madre. Porque ese es el orden correcto. El marido ama a su mujer, la mujer ama a su marido y después vienen los hijos. Ese es un orden. Resulta que cuando hablamos ahora que las mujeres se vistan con decoro, ahora viene el Satanás susurrando a tu oído para cuando tengas que vestirte, pero ¿qué significa decoro? Mi voz de Satanás hasta me ha asustado, hermano. ¿Pero qué significa decoro? ¿Ah? Hay un orden que gobierna tu vida. ¿A quién quieres agradar primero? ¿A ti? A Dios, ¿verdad? Según el orden que nos da Dios, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El más grande mandamiento. Y después, a mí, no, a tu prójimo. ¿La ropa que te estás usando será de tropiezo? Hay un orden y más vale que lo estés respetando.
el candidato, los candidatos andan en este decoro, en este orden. Cuando tú ves una serie de complejidades, pero hay un orden. ¿Qué nos está reflejando esto teológicamente? Resulta que la palabra de Dios nos muestra en Génesis, en el capítulo 1, que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. El hombre es representante de Dios aquí en la tierra para poder gobernar, dirigir, glorificar a Dios. Y cuando hablamos de antropología y estamos viendo quién es el hombre, para qué está aquí, el efecto de la naturaleza pecaminosa, la obra del Espíritu Santo ahora en los creyentes y cómo representamos a Dios, toda tu antropología, hermano. Hay decoro. Estás mostrando esto que está en Génesis, que tenemos que gobernar, multiplicar de manera ordenada, obviamente. Así que, hermanos, si has sido hecho imagen de Dios, tu administración y tu gobierno tienen que mostrar ese orden. Una vez más, puede ser un pastor que te hable totalmente de antropología de manera perfecta, pero no están dando de manera ordenada. Sus prioridades están totalmente invertidas en lo externo y también en lo interno. Y finalmente, hermanos, tenemos en este versículo, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, dice decoroso y hospedador. La palabra hospedador que se está utilizando aquí es la palabra filoxenos, que es compuesta de dos palabras griegas, ¿ya? Estamos hablando de fileo, que es amor, y xenos, que es extranjero. Es cuando aquí a veces han estado hablando algunos amigos que nos han visitado de otros países y cuando se sienten discriminados porque alguien les dice, tú nos estás robando el trabajo aquí a los bolivianos, ellos dicen, esta persona tiene xenofobia, que significa como un odio a los extranjeros. ¿Qué es lo contrario? Filoxenos. Significa un amor a los extraños o extranjeros. Tiene un amor por ellos. Busca hospedarlos, cuidarlos y velar por sus vidas. Y esto, hermanos, es algo muy importante porque una vez más, lo que nos está reflejando aquí es que este candidato, como toda la iglesia, tenemos que ser hospedadores, gente que ama a estas personas que son extranjeras y busca atenderlas. Vamos brevemente al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, que nos va a hablar de esto mismo, pero para toda la iglesia. Primera de Pedro, dice así la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí tienes, hermano, esto es para todos, no es solamente para los candidatos. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, ante todo tened entre vosotros, ¿qué dicen? No solamente amor, sino ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahí tienes. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahí tienes. ¿Este mandato de hospedar entonces es solo para los candidatos o para todos? Para todos, pastor. Todos tenemos que ser prudentes y tener ferviente amor. Así que, hermanos, el hecho de hospedar está mostrando también que hay un orden en tu casa. Porque te vas a dar cuenta que uno de los enemigos de ser hospitalario es que tengamos un desorden en nuestra casa, ¿verdad? ¿Te da ganas de invitar a alguien adentro de tu casa cuando tu casa está un desastre? No. Entonces tiene que haber un orden. Y si hay un orden, vas a poder recibir a alguien. Todo esto se conecta, hermanos. No son características aisladas. También la palabra de Dios nos está mostrando lo siguiente. Cuando vemos que estos candidatos, como toda la iglesia, tenemos que ser hospedadores, como dice la palabra de Dios, hospedador, estamos viendo también que conoce de la difícil doctrina del amor de Dios. O sea, podemos preguntar eso a muchos cristianos y no saben qué es el amor de Dios. Ver en la Biblia cómo genuinamente funciona el amor de Dios. Hay un libro que se llama así, literalmente, La difícil doctrina del amor de Dios. Y aquí está haciendo un examen. ¿Realmente conoce el amor? ¿Sabe del amor? Por más de que te define y te diga la palabra ágape, la palabra fileo y las conjugaciones, no. ¿Hospedas o no hospedas? Porque ahí nos está diciendo, tengan ferviente amor, hospedaos los unos a los otros.
Hemos visto también en otros casos, si tú le dices a alguien, bueno, caliéntate, pero no le das la ropa, no lo vistes, le estás mintiendo, no lo amas. Así que tiene que haber ese cariño de acoger si realmente amas. Una vez más, es teología viva. Conoces del amor de Dios, conoces genuinamente, entonces tienes ese espíritu, ese deseo de hospedar y atender a las personas que están ajenas. Pero déjame decirte un poco más con respecto al texto, hermano. Cuando hablamos de hospedar, ¿a qué se refería? No solamente a personas que vienen de otros lados de visita y tú los hospedas. Específicamente también hablaba de personas creyentes que iban haciendo el trabajo de misioneros por todo lugar, predicadores que iban de ciudad en ciudad y necesitaban a alguien que los hospede. Ese es específicamente el primer uso que se daba. ¿Y cómo teníamos que ser con esas personas que venían predicando de ciudad en ciudad? Teníamos que ser hospitalarios, amar a estos extranjeros que venían a predicar. Ninguno de ellos te iba a venir a pedir plata por si acaso. Ayer cuando estábamos predicando el evangelio les pasábamos los folletos y en la parte de atrás está la dirección de la iglesia y hay un código QR que hace tiempo alguien me hizo dar cuenta porque me dijo, pastor, ¿este código QR es para las ofrendas? Y dije, no, el código QR es para que tú lo escanees y te manda la dirección de web de la iglesia, del Facebook. Así que cuando estaba predicando el evangelio les mostraba, aquí es la dirección, este código QR es para la dirección de la iglesia. Estos predicadores que viajaban de ciudad en ciudad no venían a tu casa a pedirte plata. Venían a alojarse porque estaban realizando su trabajo. Si le dabas comida, agua, estaban felices. No dinero. Hay algunas cartas patrísticas que nos revelan esto. No son parte de la Biblia, pero son primeros escritos de los cristianos. La Didaqué dice que si uno de estos predicadores itinerantes venía a tu ciudad a alojarse y te pedía dinero, es falso profeta, no lo recibas. No te pedían dinero. Pero era ese acoger porque comprendían y comprenden el amor de Dios. O sea, su doctrina del amor de Dios la refleja en su hospitalidad. Y es así como andan estos y deben andar estos candidatos. Finalmente, hermanos, tal vez una aplicación breve no solamente refleja que tienes una correcta doctrina del amor de Dios. En el libro de Juan, en tercera de Juan, se nos habla de un hombre perverso que quería como adueñarse de la iglesia y tener el primer lugar entre los hermanos. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Creo que nadie le pone a su hijo el nombre Diótrefes ahora, ¿verdad? Es casi como ponerle Judas. Diótrefes quiere tener el primer lugar entre los hermanos. ¿Y sabes qué dice también Juan? Que ha enviado muchas veces a muchas personas, pero este no los recibe. No recibe a los que envía el apóstol Juan. No los aloja, no los hospeda, no los quiere cerca, porque él quiere tener el primer lugar. Este candidato al pastorado hospeda, recibe, sabe que hay una iglesia local y hay una iglesia universal y hay una conexión que tenemos. No es de que te aísla de otros predicadores porque quiere tener el primer lugar. Está conectado con otros, los recibe. En nuestra iglesia, por la gracia de Dios, también recibimos diferentes predicadores y Dios mediante esta semana vamos a tener un taller que se llama Evangelio y Evangelismo, donde está viniendo un pastor amigo, pastor Juan Saavedra, y va a estar predicando 3 días, como 4 horas. Oh, no, hermano, son 6 horas. 3 días, 6 horas en total. Nosotros, hermanos, somos una iglesia local, pero hay varias iglesias locales sanas con las cuales tenemos una relación de amistad. Hermano, mucho cuidado con los diótrefes que quieren tener el primer lugar y no reciben a otros. Hermanos, terminamos entonces de la siguiente manera. Quisiera, hermano, que puedas una vez más prestar atención a que este es el carácter que todo creyente debe tener. Solamente mencionándote, si todas estas cosas las estás viendo porque son importantes, estos son requisitos para los candidatos. Y toda la iglesia
tiene que andar en estos requisitos, porque si quieres reconocerlos genuinamente, pues tienes que andar en ellos. Tú vas a poder reconocer fácilmente esto, hermano, si estás viviendo en esto. Hace unos años atrás había un programa de televisión que no sé por qué no continuó. A mí me pareció una premisa muy interesante, donde ponían delante de ustedes y los ponían a 4 personas vestidos con un uniforme impecable de capitanes de aviación, o sea, los que están en los aviones, ¿no? Impecables. Y tú estabas del otro lado y te decían, tienes que hacer preguntas. A cada uno le haces una pregunta y tienes que estar reconociendo cuál de ellos es el piloto genuino. 3 son falsos, 1 es genuino. Interesante el juego, ¿no? ¿Cómo los reconoces? Están vestidos igual. Los 3 te van a responder y tienes que darte cuenta quién se está inventando las respuestas, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta que le harías? Pastor, yo le preguntaría, ¿eres tú el original? No sirve esa pregunta. ¿Qué pregunta le harías? Pero el juego se acabaría si entre el público estaría un verdadero capitán de una nave aérea tripulada. Y lo tienes este hombre vestido de civil, no está con uniforme, pero él ha pasado cientos de horas piloteando una nave. Él va a mirarlos. Tal vez hasta simplemente les diga, siéntense, extiendan su mano para navegar la nave. Ni tengo que preguntarles, quiero ver su postura. Queridos hermanos, estas cualidades tenemos que vivirlas todos porque los obispos nos representan. Vivamos estas cualidades dependiendo del Espíritu Santo, hermanos. Sin Cristo no podemos. Cristo Jesús cumple a la perfección cada una de estas cualidades. Y es Él que está obrando en ti. Tenemos que ser imitadores suyos y vamos a poder cuidar su iglesia. Pongámonos de pie, hermanos, oremos.